ya estamos en la zona mixta, ya sabéis, esta última sección del programa donde analizamos el sermón, donde comentamos y donde esperamos también que el pastor esté con nosotros en breve, pues para sacarle un poco más de jugo. Bueno, chicos, estamos en época navideña, el sermón ha sido navideño, Jesús ha venido, el pastor nos preguntaba que si sentimos paz, que si tenemos paz, que si nos aporta algo a los cristianos recordar que Jesús ha nacido, o podemos transitar sin recordar esta fecha, no porque sea 25 de diciembre, que sabemos que no, sino, bueno, pues ya somos adultos, ya podemos prescindir de este tipo de celebraciones o de conmemoraciones. ¿Qué opináis vosotros? Arranco yo, como siempre. Silencio tenso. Pues, José, yo decirte, la Navidad, si no es aferrada a Jesús, no vale para nada. O sea, es verdad que es muy bonita la historia de 1914, que paró la guerra por un día. Por un día. Cuando solo es sentimiento y detrás no va aparejada esa relación con Dios, esto es en lo que se queda. Una noche agradable, un día de celebración, luces, show, pero que no llega nada más. Entonces, más allá de la fecha, es necesario que, lo decíamos al principio, que sea Navidad todos los días en nuestra vida, que estemos agradecidos porque Jesús hizo hombre y vino aquí, que estemos agradecidos en esa relación constante. Si no, no vale para nada, para nada. O sea, que el mundo hoy recuerde que ocurrió alguien en Belén, que ocurrió algo, y no cambie su vida, no vale para nada. A no ser que logremos que por lo menos ese recuerdo sirva para llevarles un poco más allá, a esa experiencia que necesitamos tener todos con nuestro Salvador. Esther. Llevo unos cuantos días discrepando con oyentes del programa, bueno, y con alguna persona que conozco también, incluso del ámbito cristiano, con respecto a este tópico de que la Navidad es para los niños, como si los adultos no tuviéramos derecho a vivir con inocencia, con ilusión, con luces, con espumillones, ¿no? También lo que puede suponer la Navidad, ¿no? Yo no sé vosotros, pero a mí cada vez me gusta más y cada vez me hace más falta la verdadera Navidad. Y agradezco mucho al pastor, ahora se lo diremos, ¿no?, que nos haya invitado de nuevo a acercarnos a Lucas 2, porque es uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. Me encanta Lucas 2. Lo he leído, lo he releído, dedico algunos de sus versículos, me encanta. Y curiosamente, cuando empezó a hablarnos de la paz, me vino a la mente el versículo en el que dice, mientras los pastores estaban maravillados ahí, contándole a todo el mundo lo que habían visto, dice algo muy curioso de María. Yo me he sentido un poco María hoy en ese sentido, ¿no? Pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Y yo creo que de esa paz y de esa meditación con respecto a lo que ocurrió es de lo que nos haría falta. Y yo creo que ha tirado muy bien por ahí el pastor para invitarnos a hacer ese ejercicio que María hizo en su momento. Y yo me preguntaba por qué razón, ¿verdad? Es bastante psicológico el tema, ¿no? Justo Lucas también nos dice esto. María estaba meditando y guardaba estas cosas en su corazón. Me ha parecido útil volver a recordar ese versículo también. Juanfra. Es que hace falta, es lo mismo, puesto, decía Richard, ¿no? Navidad sin Jesús no tiene sentido. Es que hace falta más Navidad, pero hace falta más Navidad con Jesús. Hace falta la Navidad verdadera. Que decir, la verdadera Navidad es aquella que habla sobre todo de una llegada, de un ser, de un nacimiento, de un bebé, y que tiene, qué consecuencias trae eso consigo. Evidentemente, como cristianos, ver que cada vez hay más Navidad desprovista de estos elementos es lo que nos tiene que poner un poco las orejas de punta, ¿no? Porque cada vez hay más referencia, hay cada vez más festividad en torno a ello, regalos, todo que tiene que ver con eso, y cada vez a Jesús se le aparta, se le excluye, ni siquiera se le arrincona, es que ya ha desaparecido. Y eso es lo que nos tiene que poner un poco en alerta. Pero una Navidad donde ponemos en el centro a Jesús, donde el bebé, donde Jesús, Dios,
que ya estaba en la historia, se encarna como uno de nosotros, eso, vamos, debería ser Navidad todo el año. Claro. Sabéis, a mí cuando hablamos de la Navidad, hablamos del niño Jesús, se me viene muchas veces una imagen, y es que nosotros no somos adoradores del niño Jesús, ni somos adoradores tampoco del Cristo que está clavado en la cruz, porque nuestro Cristo, nuestro niño, creció, ministró, murió y resucitó, y ahora está en los cielos. Nosotros celebramos a ese niño Jesús, celebramos que Jesús ha venido porque ha podido cumplir luego el resto de cosas. Uh-huh. Si se hubiese quedado clavado en la cruz, no hubiese servido para nada. Si se hubiese quedado en la imagen de un niño, no hubiese servido de nada. Lo trascendente es que Jesús nació, creció, y además, como nos dice la Biblia que creció, que crecía en gracia y en estatura delante de los hombres, ¿verdad? Y de Dios y de los hombres. Y de Dios. Así que lo uno no excluye a lo otro. Que nos acordemos en estas fechas, de estos días, porque es una buena noticia que Jesús haya venido. Porque, como decíamos esta mañana en el programa, porque en su tiempo nació Jesús. Hay un tiempo, hay un plan que me dice, que me invita, que me proyecta hacia otro tiempo del mismo plan, donde Jesús vendrá ya no como un niño desvalido, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la majestad de las nubes de los cielos, acompañados de miles y millares de ángeles. Qué promesa tan bonita que se inicia con este plan navideño, que es el nacimiento de Jesús. Y ya está con nosotros el pastor. Estábamos comentando, pastor, que te agradecíamos mucho que te hayas puesto hoy en plan navideño, porque bien es verdad que te podías haber puesto de perfil y decir, bueno, es un día más, tengo muchos temas muy importantes y muy profundos que dar, pero este no es menos profundo. A veces pasamos de él, no sé si nos avergüenza un poco o lo consideramos más trivial, pero que Jesús haya venido no es trivial. Que Jesús se haya manifestado, o sea, que los ángeles se hayan manifestado a unos pastores, no es trivial tampoco. Y que lo que tú decías, que Jesús nos invite a tener paz en nuestros corazones, tampoco es trivial. Sí, así es. Hoy precisamente tenía los pies congelados allí arriba, no sé qué pasó, por el frío. Y también con el nuevo programa estaba un poquito descolocado. Pero bueno, creo que es importante que... Pues yo lo sufrí el sábado pasado, que al final dijimos que no, pero empezó el sábado pasado. Sí. Bueno, pero bueno, sí. Creo que tienes que arrimarte un poquito. Un poquito más, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí. Pero creo que Elena White dice que dada la importancia de la festividad de Navidad, ella afirma, dice, os será muy difícil pasarla por alto. Y estamos hablando ya pues de hace algunos cuantos años atrás, ¿no? O sea que es imposible pasar la Navidad por alto. No podemos pasarla por alto, sobre todo en el mundo cristiano, ¿no? Esta mañana pues conversaba con un hermano y me preguntaba, pastor, pero el día del nacimiento de Jesús pudo ser en septiembre, en la fiesta de las cabañas, y él tenía también pues algunos argumentos que hay teológicamente, ¿no? Pero lo importante no es eso. Lo importante es que Jesús evidentemente nació y con eso pues trajo la esperanza a la raza humana. Eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Que lo hacemos en estas fechas? Pues podrían haber sido en otras fechas. Lo importante no es el día, sino el evento. El evento en sí. Y a veces parece que nos escuece el día, es verdad. No fue un 24 de diciembre ni tiene nada que ver. Hay toda una tradición pagana ahí detrás, lo tenemos claro. Pero ¿por qué no hablar del nacimiento de Jesús en esta fecha? Uh-huh. Nos resulta igual de raro a lo mejor hablar ahora. Si alguien el 14 de agosto saliera un sermón y dijera, voy a hablar de la natividad, alguien diría, se equivocó de fechas. Sí. ¿Verdad? ¿Sería igual de raro o es que para hablar de Jesús da igual el momento? Yo creo que no hay momento. Y de hecho,
si fuese relevante la fecha, estaría en la Escritura. No creo que sea, no creo que sea algo relevante. Y bueno, pues creo que tenemos que usar esta fecha pues para hablar de Jesús y sobre todo para practicar el mensaje de Jesús, para vivirlo. Yo creo que eso es extraordinario. Había un momento en la predicación que yo me lo he notado como uno de los momentos de lo que es la reflexión que tú nos has invitado, Manuel, y es cuando has dicho, por lo menos a mí me ha despertado, cuando has mencionado, los judíos esperaban el cumplimiento de la promesa. Es decir, ansían todavía muchos de ellos la llegada del Mesías. Y estaba ya predicho, y has comentado que ya desde el propio Edén. Sí, Génesis 3:15 es un texto muy conocido por nosotros, ¿no? O sea, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de esta, ¿no? O sea que, evidentemente, el plan de Dios estaba ya ahí, estaba en marcha y la promesa estaba dada, ¿no? Pero bueno, no la recibieron. Vivieron con la esperanza de verla, pero esa promesa se cumplió 4.000 años después, ¿no? Hablábamos al principio del programa, hacíamos mención a la luz, y Juan, el apóstol Juan, hace referencia a que la luz es Jesús, la luz vino a los hombres y los hombres no la acogieron y rechazaron, ¿no? La misión y la encarnación de Dios en Jesús. ¿Corremos el mismo riesgo hoy? ¿Tú qué opinas? Bueno, el texto bíblico, ¿verdad? En el capítulo 1 de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, vino a lo que era de él. Y esto da para otro sermón. Aquellos que estaban esperando, ¿no? Aquellos que tenían la palabra y que tenían más luz que el resto. Claro, pero es que lo paradójico es que Jesús vino a lo que era suyo. Yo en el texto que he leído de Lucas, ¿verdad? Hay una parte que dice: y nació en el pesebre, dice, porque no había lugar en la posada para él. O sea, Jesús viene a lo que era suyo, y sin embargo no hay lugar. Es como si tú fueses a tu casa, a tu propia casa, y los que hay viviendo en tu casa, pues no te quieren recibir. Oye, pero es que la casa es mía. O sea, parece algo que no tiene sentido, ¿no? Pues una cosa similar le pasa a Jesús, ¿no? La vida de Jesús, esto, porque preparando el tema, pues siempre te van saliendo cositas para otro tema, ¿no? Pero Jesús, la verdad es que vivió, desde su nacimiento, vivió una vida totalmente de rechazo, de no hay lugar para ti, aquí no encajas, ¿verdad? Nació en una cuna prestada, murió en una cruz que no fue hecha para él, y finalmente fue sepultado en una tumba que no era suya. O sea, poco patrimonio dejó, ¿no? Y a los que le seguían les decía, ¿verdad? Dice, las zorras, ¿verdad?, tienen guarida, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, el Rey del Universo, que el mundo le pertenece, nosotros le pertenecemos, y sin embargo, ¿cuál fue la reacción? Oye, pues siguiendo con las paradojas, fíjate, me invitabas a pensar, pastor, y buenos días, y buenos feliz días. Nochebuena ya, y feliz Navidad, que espero que nos la digamos mucho hoy. ¿Sabes? Me invitabas también a pensar en la gran paradoja con respecto a esto de la Navidad, y tú nos aludías a la paz interior y a la paz los unos con los otros. Resulta que lo leíamos en Lucas, ¿no? Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El objetivo del nacimiento de Jesús era traer paz en aquel mundo convulso y bueno, recordarnos, ¿no?, que Él nos puede dar paz y puede traer la paz que necesitamos. Y sin embargo, la Navidad se ha convertido en una fuente de estrés. Resulta que hay síndromes asociados a la Navidad y hay gente que odia la Navidad, se habla de fobia a la Navidad. Incluso en lugares como Vigo ha surgido una plataforma de afectados por la Navidad, porque dicen que les molesta todo lo que tiene que ver con esto. Y cada vez se desdibuja más, ¿verdad?, el verdadero objetivo. Si ese nacimiento de Jesús, si cualquier celebración que podamos tener de Navidad nos convierte en seres estresados, la gente corre de aquí para allá, comprando regalos, corre de aquí para allá haciendo preparativos, llega la Navidad exhausta, y no solo no consigue paz, sino que encima va a reunirse con los, ¿verdad?, familiares, en el mejor de los casos, y acaban todos discutiendo, ¿no? Es necesario que volvamos al tema de la paz y tendríamos que reflexionar sobre la Navidad y la paz que debe haber en Navidad, ¿no? Sí. Evidentemente los seres humanos, bueno, esto ya viene ya desde el principio, somos especialistas en añadirnos cargas, El Señor da unas leyes y unas normas, y recordáis los judíos
añadían más leyes sobre esas leyes, añadían más cargas, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos preocupamos demasiado o nos ocupamos demasiado en una serie de cosas que no tienen mucho sentido. O sea, no hay nada mejor que pasar una Navidad en familia y con sencillez. El texto bíblico dice que cuando aquellos primeros cristianos que conocían el Evangelio, dice que compartían la mesa, dice, compartían, ¿verdad?, su mesa, y dice, y lo hacían con sencillez de corazón, en armonía y con sencillez de corazón. Entonces, quizás hemos convertido la Navidad pues en un momento de eso, de estrés, de comidas a lo mejor muy elaboradas, de regalos, de detalles, y al final pues la Navidad de gastar lo que no se tiene, de juntarte con, bueno, pues como tú decías también, con asuntos todavía pendientes sin resolver, que al final a lo mejor esas cenas, y si se riegan con alcohol, pues acaban saltando por los aires, ¿no? Es cierto que estas fechas se han convertido pues en una oda al consumismo. Yo no estoy en contra de la Navidad. A mí los villancicos no me gustan, al menos los nuestros. Esta mañana hemos venido escuchando buen gospel en el coche, el Joyful, por ejemplo. Yo sé que tú tienes tus gustos bien definidos. Y entonces, no te vale cualquier cosa. Son los míos. A otros le pueden valer otros y tendría razón también. Pero sí es verdad que hemos perdido el foco como lo solemos perder. Yo creo que Satanás trabaja muy bien para que perdamos el foco. Trabaja muy bien para que, aunque sea en la fecha equivocada, aunque sea en un evento equivocado, si hemos decidido recordar el nacimiento de Jesús hoy, podría ser una excusa perfecta para hablar más de Jesús. Uh-huh. Sería una excusa perfecta para otras personas que pueden estar cerradas durante el resto del año a recibir el mensaje, poder hablar de Jesús hoy, porque la época ya te da pie directamente. Y hemos sustituido todo eso por correr, por horas de cocina, por mucho gasto, por sustituir a un niño pequeño en pañales en un pesebre por un gordo de pelo blanco vestido de rojo. Y es así, uh-huh. Es así. Cualquier cosa que recuerde a Jesús en la Navidad hoy en día, me vais a permitir, pero es pura coincidencia. Está totalmente vaciada de un sentido espiritual. Por eso, yo creo que los cristianos estamos llamados no a defender esta fecha, pero sí a reivindicar el nombre de Jesús en todo el año y en esta fecha también. Parece ser que porque sea una fecha que no es la correcta, ya deberíamos pasar de puntillas. Pues si tenemos una excusa, si tenemos una puerta abierta, os invito a que la aprovechéis. Aprovechad a hablar de ese Jesús que vino. Aprovechad a hablar de ese Jesús que se encarnó, de ese gran misterio que nos contaba Richard también. Es verdad que si nos paramos un segundo y decimos, Dios, que es incontenible, porque es Dios, es inabarcable, porque es Dios, se confinó en forma humana para venir a rescatarnos. Y no solamente se confinó y se limitó, sino que soportó la humillación y murió por nosotros. Así es. No hay mensaje más potente que ese. No hay otro mensaje más potente que ese. Sufrió enfermedades porque tendría resfriados como niño, tantas cosas que el Dios Todopoderoso... Si lo sufrió todo... Por amor a nosotros. Porque, ¿sabéis? Yo no voy a sufrir todo. Yo no voy a ser tentado en todo. Yo seré tentado en lo que Satanás sabe, en lo que puedo caer. Y a Cristo le probó en todo. Hay una cosa que también yo tenía anotado aquí, que también quería preguntarle a Manuel, la figura de los pastores, que tú has comentado, ¿no? Que como que me ha dado en la nariz de que tú estás convencido, y si no corrígeme, de que ellos tenían claro el mensaje de Isaías: preparad el camino al Señor, enderezad sus senderos. Tú has hecho referencia a eso, no sé hasta qué punto tenemos que estar allí, pero remarcando la idea que has comentado de sencillez, qué curioso también que Dios no se va a los palacios, ni a las autoridades, ni al Sanedrín a anunciar allí a los ángeles, decir, apareced a los principales, que estos son los influencers de la época,
para que ellos den el anuncio, sino que va a sencillos pastores que están en el campo. Uh-huh. Y no solo eso, los magos de Oriente, ¿verdad?, eran estudiosos de las profecías. También. Y sabían que Jesús iba a nacer en Belén. Bueno, en Belén. Iba a nacer, veían la estrella, porque sabían por la profecía que la estrella indicaría dónde iba a ser el nacimiento de Jesús, ¿no? Fijaros cuál fue la reacción de Herodes, ¿no? O sea, exterminar a todos los niños. Yo no sé si en el plan divino, pues evidentemente estaba ese detalle, y quizás fue un nacimiento, pues, digamos, más humilde, o sea, de no ir a los grandes o a los líderes religiosos, porque a lo mejor hubiesen exterminado. Hubieran cogido a los ángeles ahí mismo, bueno, atraparlos. A los ángeles no lo sé, pero evidentemente sabemos que Herodes fue a por el niño. Uh-huh. Fíjate que esperaban la consolación estos pastores, pero tuvo que ser chocante, porque ellos esperaban a ese libertador que iba a sacarles, y cuando recibieron el anuncio de los ángeles vais a encontraros un niño en pañales en un pesebre. Pero allá fueron, Richard. Sí, quiero decir, fue tal el gozo que había en Los Ángeles que lo tuvieron claro y marcharon para allí. Otros hubiesen dicho, no puede ser. Nosotros idealizamos lo del pesebre, pero el pesebre es algo terrible. Yo me acuerdo hace años, un día de lluvia estábamos en Suiza y vimos un pajar donde había al lado ya ganado, y estaba la paja teóricamente estaba limpia. Nos refugiamos allí, nos echamos, a las 2 horas nos levantamos comidos por pulgas. Vamos, no nos teníamos con nosotros. Bueno, si no viste, los que no habéis tenido cuadras, yo Claro. no puedo decir que no es nada idealizado, estar entre animales, entre comida, entre excrementos, entre lo que es allí no es nada idílico. El mensaje, que lo vemos tan bonito en el pesebre, allí la vaquita, el buey, ¿verdad? Es un sitio terrible para un niño, y fue el refugio porque no había sitio para ellos. Uh-huh. Aún así, yo me quedo con lo que tú dices, no era lo que esperaban, pero la consolación de Israel ha sido anunciada y ellos marcharon allí. Entonces, esto es un mensaje para todos, abierto a navegantes. Es para hoy, ¿eh? Claro. Un mensaje para hoy. Cuando Dios te dice algo y tu forma de pensar es distinta, cambia y marcha allí, porque Dios te está abriendo una ventana que te va a traer bendición. Las bendiciones de ver a Jesús recién nacido, las bendiciones de ver a los ángeles, fueron por los pastores porque obedecieron al ángel y marcharon a adorar a aquel niño. Claro. Entonces, abierto a navegantes, cuando Dios nos dice algo, dejemos lo que nosotros creíamos, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, lo que pensamos, y avancemos hacia el camino de Dios. Así es. Es curioso que hoy hablabas de canción, y lo que hacen los ángeles es cantarles. Uh-huh. Les cantan a los pastores con un mensaje muy directo, que tú decías que tenemos la letra, no tenemos la melodía, no tenemos la música, pero es una canción. Es una canción, y yo creo que es una canción que sale del gozo de los mismos ángeles, y también supongo que sería un impacto para ellos, porque fijaros, ellos habían estado con Cristo en el reino de los cielos, y ahora los ángeles ven que su líder, el Dios del universo, se encarna en el cuerpo de un bebé. O sea, eso para los ángeles tuvo que ser impresionante también. Por eso, de alguna forma, el cielo estuvo contemplando ese acontecimiento. No es algo baladí. Que fíjate, de ahí extraemos otra lección también. O sea, los ángeles podían haber dicho, ¿cómo es posible que nadie le abra lugar? Es inconcebible que le dejen permitir ahí. Y ellos cantan de gozo, porque por encima de cualquier cosa está la visión de Dios y sus planes y su tiempo, que hablamos muchas veces aquí de los planes y del tiempo de Dios. Y si las cosas ocurrieron así, es porque en los planes de Dios y en el tiempo de Dios las cosas estaban ocurriendo perfectamente, y cantaron de gozo y de alabanza al ver que ese Dios Todopoderoso se había encarnado en ese bebé regordete, pequeño, indefenso, por amor a la raza caída. Entonces, los tiempos de Dios, aceptemos la dirección de Dios. Como ellos no entendían todo lo que iba a pasar, todos los detalles, yo creo que les descuadraría eso de no hay lugar para el Rey de Reyes, no hay un sitio, no hay nadie que abra su casa.
lo aceptaron, cantaron y se gozaron en los planes de Dios, que es parte de lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Y a colación de lo que dices, evidentemente la vida de Jesús fue un no hay lugar para ti. El problema es que para los cristianos no haya lugar para Cristo también. O sea, que le digamos al Señor, Señor, en mi corazón no, ahí tienes el pesebre al lado. Puedes estar junto a mí, pero en mi corazón no hay lugar para ti. Ese sí que es un drama para nosotros. Pero quiero estar yo cómodo en mi habitación. Tú. Nos faltan 5 minutos para terminar. Esther, desde la iluminadísima Vigo, un pensamiento final de cierre para este mensaje que nos ha traído hoy Manuel Murcia. Pues agradecerte, Pastor, que me lleves de nuevo uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. Me encanta Lucas 2, se lo decía antes también a los compañeros. Y yo querría quedarme, de alguna forma parafraseando para mí, los versículos 18 al 20, ¿no? En los que habla de que por una parte los pastores se maravillaban de lo que habían oído y se lo intentaron llevar a los demás. Y todos aquellos que les escuchaban se maravillaban también, dice el texto, ¿no? Que se maravillaban de lo que les estaban contando. Pero también habla de la María que guardaba todo aquello en su corazón y meditaba sobre esto. Yo creo que tenemos que hacer un poco de lo uno y de lo otro. Yo espero que esta Navidad, y es lo que me quiero plantear y aplicar a mí, de tu mensaje también una vez más, es que, por una parte, tengo que buscar el poder volver a la Navidad y relatar aquellas maravillas. Ojalá haya quienes se maravillen cuando vean como nosotros también hablamos del nacimiento de Jesús y de lo que supuso para nosotros y supone para toda la humanidad. Y por otra parte, que tengamos tiempo también para esa paz interior, para ese meditar en lo que esto supone, guardarlo en el corazón y por lo tanto también que eso sea algo que transforme nuestras vidas. Yo deseo sinceramente, y es el mensaje que dejo para todos, que esta sea una hermosa Navidad, que sea una Navidad de paz. Lo decíamos al principio, que haya luz, porque la luz es la que quiebra la oscuridad, que sea una Navidad de luz y que podamos encontrar esa paz que sin duda también llegó en los corazones de aquellos seres humanos que realmente estaban esperando que Jesús naciera. Amén. Feliz Navidad, feliz paz a todas y a todos. Amén. Igualmente, Esther. Juanfra, tu pensamiento de cierre. Pues quiero ponerme en la piel de Lucas, que es el que recoge todo este relato, y Lucas que para confeccionar el Evangelio sobre todo se relaciona con mujeres y se entrevista con mujeres, con María, y escribe porque les contaría y le preguntaría. Yo quiero pensar que él fue buscando a aquellos pastores que se quedaron tan impactados por la aparición de un ángel en sus vidas, que imagino que a mí se me aparece un ángel y, vamos, mi vida no puede ser la misma después de aquello, después de aquel día. Y yo imagino a aquellos pastores, años después, 30 y pocos años después, contándole a Lucas lo sucedido, y de aquella canción que escucharon, no se les borró el mensaje principal. Gloria a Dios. Y buenas relaciones entre nosotros, paz entre nosotros. Eso es la alabanza hacia Dios, para quitarnos de nosotros el foco, decir, oye, que tú eres importante, pero que tú le debes la vida a Dios. Y lo segundo, mira a tu hermano, miraos entre vosotros. Y esa es la buena noticia de la que estábamos hablando. Sí, sí, es verdad. De hecho, y yo cuando ponía el corto, yo supuse que habría muchos que lo habían visto. Alguno me dijo, yo lo conocía, pastor. Pero qué interesante que un canto pudiese parar una guerra. Y yo no sé la sensación de aquellas personas que después de ese momento tenían que volver a las trincheras y decir, oye, ahora tenemos que nuevamente dispararnos los unos a los otros, ¿no? Eso en nuestra vida cristiana y como creyentes, como hermanos de iglesia, no puede pasar. A veces cada uno se coge su trinchera, tú a la tuya, yo a la mía, hacemos una tregua, pero luego seguimos con esto. Yo creo que si el Señor está en nuestro corazón, si Él nace en nuestro corazón, evidentemente nos va a dar la paz que el mundo no nos puede dar. Y eso es lo que debemos de buscar. Richard, tu pensamiento final. Pues va en relación con esto que está diciendo Manuel. Yo me quedo con el final de tu sermón, para que la natividad, el nacimiento de Jesús tenga un sentido en mi vida, para que su vida aquí y su muerte aquí tenga un sentido. Amén. Solo lo puedo lograr si tengo paz interior. Amén. Y para tener paz interior necesito tener paz con los demás. Solo así puedo hablar de la paz que Jesús da,
de verdad y de la luz que Él nos trajo. Que logremos que esto sea una realidad, no para hoy, sino para cada día del año. Que podamos tener paz en nuestro corazón, paz interior, paz con los demás y que transmitamos paz a las personas por donde quiera que vayamos. Amén. Amén. Y pastor, si tú tuvieses que dejarnos, mirad, un par de ideas que me gustaría que al menos quedasen de mi sermón de esta mañana, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, si estamos en Navidad, Navidad significa nacimiento, busquemos que Cristo realmente pueda nacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como decía antes, los judíos conocían la promesa, eran el pueblo de Dios, pero sin embargo no lo recibieron. Y eso no puede ocurrir con nosotros. Nosotros venimos ya, como decimos, a toro pasado, conocemos la historia y no podemos cometer otra vez los mismos errores de siempre, no podemos repetirlo otra vez. Tenemos que salir de ese bucle, ¿no? Entonces, vamos a trabajar eso, que nuestra relación con Cristo sea una relación tan personal, tan íntima, que finalmente pueda decir, oye, yo no tengo enemigos, aunque otros me consideren su enemigo. Cristo es el príncipe de paz y yo tengo que ser una persona de paz. Porque una de las partes de ese fruto del Espíritu Santo es la paz, ¿verdad? Así que, querida audiencia, queridos amigos, nos despedimos en esta fecha especial, nos despedimos de este programa de la Iglesia en Casa, deseándoos una muy feliz Navidad, deseando que Cristo nazca en el corazón de cada uno de vosotros, deseando que Cristo sea una realidad en vuestra vida, que no sea una fiesta, que no sea un día, que no volváis a vuestras trincheras, que no volvamos a nuestras trincheras a dispararnos, Amén. Sino que ese Cristo sea transformador, que nos permita salir de la trinchera, que nos permita dejar el rifle y que nos permita abrazarnos y caminar juntos, porque solos no llegaremos. Este es el pensamiento de la Iglesia en Casa y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Buena semana, feliz sábado, feliz Navidad. Amén. Feliz sábado. Feliz Navidad. Hasta luego.